Buenos días, mis hermanos. Les habla el hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y bienvenidos a un nuevo vivo, a una nueva enseñanza que vamos a ver hoy. Vamos a hacer esta enseñanza en dos partes porque hay mucho que hablar. Y al igual que la última enseñanza que vimos, esta es una enseñanza con mucha revelación, que es algo que ignora la mayoría de los denominados cristianos. Ignora. Yo lo he podido escuchar en persona. Vamos a titularlo Obras de la Fe. Esta enseñanza que va a estar dividida en dos partes. Pero bueno, no quiero adelantar nada. Vamos a ir metiéndonos de lleno en la enseñanza porque hay mucho que hablar. Pero sí es una enseñanza que estoy seguro que los va a edificar grandemente. Porque es un tema que la mayoría de los cristianos, de lo que se denominan cristianos, no lo saben. Lo ignoran por completo porque en las religiones no lo enseñan, en las sinagogas no lo enseñan, en las denominaciones no lo enseñan. Y bueno, por supuesto que como en todos mis videos, en todas mis enseñanzas, los comentarios están abiertos para el que tenga una duda, el que me quiera hacer una pregunta o el que me quiera decir, no, hermano Osvaldo, usted está equivocado en lo que está diciendo, usted está hablando herejías, usted está hablando cosas que no son. Tienen la libertad, por supuesto, para hacerlo. Y ya saben que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, donde ahí también me pueden dejar comentarios y ahí les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí está el link y ahí es donde van todos nuestros videos, nuestros vivos, van alojados ahí. Este mismo día, más tarde, lo voy a estar subiendo, así que ahí pueden ir viendo todos los videos que hemos hecho. Y ahí también obviamente me pueden dejar comentarios de todo tipo. En los vivos puntualmente prefiero que me hagan preguntas relacionadas con lo que estamos hablando hoy. Pero les aseguro que el día de hoy va a ser una enseñanza que los va a edificar muchísimo, porque es un tema que muy pocas personas de las llamadas cristianas, como ya les dije, tienen conocimiento de esto. O quizás tienen un cierto conocimiento, pero no tan a fondo, digamos. Así que bueno, vamos a meternos ya de lleno en esta enseñanza que va a ser hermosa. Los dos atributos, por así decirlo, más importantes que debe tener un hijo de Dios es el amor ágape, no el amor que nos enseña el mundo, como siempre lo digo. El amor ágape, que es el amor que proviene de Dios, no el amor que proviene del mundo. Que si lo tenemos que... El amor ágape es la palabra en griego. Si el amor ágape, el amor que viene de Dios, no existe una palabra, por lo menos en castellano, que lo describa. Pero si tuviéramos que buscar una palabra en castellano que lo describa, la palabra que más se acerca es caridad. Y esto ya lo he explicado varias veces, por eso en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, en la Biblia del Jubileo y en la King James en inglés, está traducido como caridad en la Biblia del Jubileo, que es más antigua que la Reina Valera de 1960, y en la versión del Rey Jacobo, en la King James, está traducido como charity, como caridad. Es la palabra en castellano que más se acerca a describir lo que es el amor que proviene de Dios, el verdadero amor, no el amor que nos enseña el mundo, que es basura, prácticamente. Pero entonces, los dos atributos más importantes que debe tener
un hijo de Dios, es el ágape y la fe, aunque el ágape está insertado dentro de la fe, pero la fe es un atributo que proviene de Dios primeramente, pero que debemos tenerla en este plano. Yo me arriesgaría a decir que la fe, no vamos a necesitar de la fe cuando estemos en el otro plano. Sí, el ágape, como dice Pablo en 1 Corintios 13, dice que el amor es más importante que la fe, porque el amor permanece. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 13. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Los atributos más importantes que debe tener un hijo de Dios es el ágape y la fe. Vamos a 1 de Juan 4. Nos dice, versículos 7 y 8, nos dice el amado, nos dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, el ágape, como les dije en el video pasado, que ya no iba a usar más la palabra ágape, porque uno cuando escucha amor, se le viene el amor del mundo, y no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor del mundo es basura, no tiene nada que ver. Amados, amémonos unos a otros, porque el ágape es de Dios. Tal cual, el ágape no es del hombre. El hombre no conoce el ágape si no se lo revela el Hijo. Porque el ágape es contrario al humano. Siempre el ser humano quiere para uno, se ama a sí mismo y a lo sumo a su familia. Pero el ágape de Dios va más allá de eso, como ya lo he explicado en otros videos. Porque el ágape es de Dios, no es de los hombres, es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel que agapea, vamos a decir, es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el ágape solamente te lo puede revelar Dios. El mundo no te puede revelar el ágape, porque no lo conoce. Solamente Dios te puede revelar el ágape. Solamente el que es nacido de Dios te puede revelar el ágape. El que no ama, el que no agapea, no ha conocido a Dios, porque Dios es ágape. La palabra en griego, la palabra original. Dios es ágape. Y ahora hablando de la fe, vamos a Romanos 14, versículo 23, dice: pero el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, Pablo pone comer acá como un ejemplo para hablar de la fe, pero el que duda sobre cualquier cosa es condenado, te dice Pablo, porque no lo hace con fe, porque no cree. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, te dice Pablo. O sea que no creer es pecado, porque todos los religiosos, los santurrones, se centran en ay, ese es un fornicario, ese es un pecador, pero nadie se centra en no creer como pecado, no creerle a Dios como pecado. Nadie se centra en la injusticia, en la falta de justicia para hablar de pecado. Todos se centran en los pecados que moran en el exterior nuestro, pero nadie se centra en el corazón, porque sabemos que todo nace del corazón. Todo nace del corazón. Y en Hebreos 11, recordemos que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Por eso en el comienzo dije que los dos atributos que deben de tener los hijos de Dios, un hijo de Dios, es ágape y fe. Son la columna vertebral del Hijo de Dios. Pero hay un dilema con las obras. Hay un dilema con las obras. Porque
que yo veo tanta confusión en el pueblo de Dios, en los cristianos, digamos. Veo tanta confusión con el tema de las obras. Porque sí, porque están los que te dicen, sí, no, Pablo decía que nadie será justificado por las obras. Está en Romanos 3, está en Gálatas 2, nadie será justificado por las obras, te dicen. Pero Santiago en Santiago 2 te explica que la fe sin obras es muerta. Entonces, Pablo otra vez, en Efesios 2, te dice que no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia. Entonces, no necesitamos hacer obras, te dicen muchos. Exacto, Rich, las obras no salvan, amén, exacto. Somos salvos por gracia, te explica Pablo en Efesios 2. No somos salvos por obras. Pero que no seamos salvos por obras, ¿significa que no debamos hacer obras? ¿Que no tenemos que hacer obras? Sí, te dice todo, porque aparte de que no somos salvos por obras, Pablo te explica, como lo dije recién, en Romanos 3 y en Gálatas 2, que las obras, nadie será justificado por las obras. Pero Santiago te dice que la fe sin obras es muerta. Entonces ahí es donde patina la gran mayoría. Y muchos hasta se atreven a decir que se contradijeron. Porque Pablo en apariencia te dice una cosa y Santiago en apariencia contradice lo que dice Pablo. Entonces, en eso nos vamos a insertar hoy. Y lo vamos a continuar en el próximo video porque es bastante para hablar y me gusta ser detallado, desmenuzar las cuestiones, las temáticas que hablamos. Y lo vamos a ir viendo paso por paso para que no te quede absolutamente ninguna duda. Si no miramos las obras como monumento de salvación, todo bien, sí, perfecto, sí, no, seguro. Que no somos salvos por obras, yo creo que a esta altura nadie lo debería dudar, porque está escrito muchas veces en las Escrituras. Pero bueno, vamos a ir avanzando paso por paso para ver, ¿tenemos que hacer obras? ¿No tenemos que hacer? ¿Somos justificados por obras? ¿No somos justificados? ¿Somos salvos? ¿No somos salvos? Vamos a ir viendo, vamos a ir paso a paso, explicando esto. Vamos a ir a Mateo 23, donde nuestro Señor Jesucristo, hablando, entre comillas, discutiendo, poniendo los puntos sobre las íes, como se dice comúnmente, hablando con los fariseos, les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, pregunto rápido para que me contesten rápido, si están atentos. ¿De qué ley habla Jesús acá? Cuando dice: dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué ley estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Les doy un minutito para que me contesten. Así seguimos, para no perder el hilo de la enseñanza. ¿De qué ley está hablando nuestro Señor Jesucristo acá? ¿De qué ley está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando les habla a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, que son sinónimos, y la fe, que podemos insertar la justicia y la misericordia dentro de la fe? Y ya vamos a ir viendo por qué. Bueno, ¿de qué ley hablaba Jesús? Fácil. No estaba hablando de la ley de Moisés. Estaba hablando de la ley real, llamada también la ley de la libertad, llamada también la ley del Espíritu, llamada también la ley de Cristo, llamada también la ley real. Ah, no, ya la dije, la ley real. La ley de la justicia, no la ley de Moisés.
no la ley de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos están insertos dentro de la ley de Moisés. ¿Pero por qué? Se los digo esto sin temor a equivocarme. ¿Por qué? Muy simple, porque dice lo más importante de la ley, y de las 3 cosas que dice, nombra la fe. ¿Y qué te dice Pablo hablando de la ley de Moisés en Gálatas 3? Creo que versículo 12 me parece. La ley, entre paréntesis, de Moisés, no es de fe. Por eso sé que tengo la certeza de que no está hablando de la ley de Moisés, de la que todas las religiones se agarran, de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Claramente no está hablando de la ley de Moisés. Y las 3 cosas se hacen con obras, que dice Jesús en Mateo 23. La justicia, la misericordia y la fe. Y ahora vamos a ver. Vamos a Lucas 6, versículos del 46 al 49. La parábola de los 2 cimientos. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús, no hacéis lo que yo digo. O sea que Jesús nos está pidiendo hacer. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y sabemos que la roca es Cristo. La roca no es Pablo, como te quieren convencer los católicos. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, y Santiago te dice, en el capítulo 1, te habla de los hacedores de la palabra. Así como Pablo te habla en Romanos 2 de los hacedores de la ley, y no está hablando de la ley de Moisés. Santiago en Santiago 1 te habla de los hacedores de la palabra, y Pablo te habla de los oidores de la ley. No serán los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley, te dice Pablo en Romanos 2. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sin el fundamento de la roca, sin el fundamento de Cristo, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Acá Jesús nos está diciendo, nos está demandando obras, nos está diciendo qué hacer. Pero hermano Pablo dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Momento, paciencia. Vamos paso a paso, vamos tranquilos. Vamos a Lucas 7, versículo del 36 al 49. Jesús cuando fue al hogar de Simón, el fariseo. Dice, vamos, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora, como les gusta decir a los religiosos, a los santurrones. Esa es una... Bueno, ya saben a lo que me refiero. Entonces respondiendo Jesús, versículo 40, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, le dijo. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Le contestó Jesús, rectamente, justamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? A la que Simón decía, esta pecadora, esta sucia. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, le dijo, no me declaraste hijo de Abraham. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. O sea, hizo que esa mujer, era María Magdalena también. Esa mujer regó mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Ahora, estas obras que le estaba haciendo María Magdalena a Jesús, ¿están escritas? ¿A dónde están escritas? ¿En tablas de piedras? ¿Son las obras de la ley? ¿Son parte de las obras de la ley de las que hablaba Pablo en Gálatas? ¿No? Bueno, sigamos viendo. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, a la cual tú dices que es una pecadora, porque obviamente Jesús sabía lo que estaba pensando Simón. Claro está. Mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, le dice Jesús. O sea, dio mucho. ¿Por qué? Porque no se puede amar sin dar. No se puede agapear sin dar. El amor que proviene de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No se puede amar sin dar, no se puede agapear sin dar. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mucho a cambio de mucho. La ley de la cosecha. El que siembra escasamente, cosechará escasamente, como te explica Pablo. Mas el que cosecha en abundancia, el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. La ley de la siembra. Das poquito, te será dado poquito. Das mucho, te será dado mucho. Es así de simple. Mas aquel a quien se le perdona poco, o sea que hace poco, poco ama, dice. Versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque al Hijo del Hombre le fue dada potestad, para perdonar pecados. Y no se refiere solamente a Jesús cuando habla al Hijo del Hombre le fue dado potestad. Obviamente que se refiere a nosotros también. Pues nosotros somos imagen de espejo del Hijo del Hombre también. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, porque son intercambiables. Sanado y salvado son intercambiables. Ve en paz. Y esto es lo que realmente le dijo
Jesús a María Magdalena, todas las veces que estuvo con María Magdalena, ve en paz. No le dijo, como creo que es en Mateo que está, cuando está escrito en la Reina Valera, ve y no peques más. No, eso fue agregado. No le dijo, nunca le dijo Jesús, ve y no peques más. Le dijo, ve en paz. Pero bueno, los santurrones, los religiosos te dicen, vete y no peques más. No peques más. No peques, no peques. Para que tengas terror y temblor, no peques porque te vas a ir al infierno. Tirando a la basura la obra redentora de Jesús en la cruz. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, te ha sanado, ve en paz. Es mucho a cambio de mucho. Jesús es un Dios recíproco. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Dios es un Dios recíproco. Por eso dice, yo amaré a los que me aman. Es un Dios recíproco. Vamos a Lucas 8, versículos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Perdón. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los hacedores de la palabra. Si oyeres mi voz y guardares mi pacto, como dijo Dios en Éxodo 19, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino de reyes y sacerdotes. Ahora se lo voy a mostrar más adelante. Si oyeres mi voz, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Como le dijo Jesús a la samaritana, a los apóstoles, les dijo en el episodio de Jesús con la samaritana, yo tengo una comida que vosotros no conocéis, que es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven como todo casa, como todo se va armando como un rompecabezas. Pablo en Romanos 2, ¿qué te dice? Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley, lo que les dije hace un ratito, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. Lo mismo, palabras más, palabras menos, que te dice Santiago en el capítulo 1. No son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los justos? Los que hacen justicia, como te explica Juan en 1 de Juan 3. Hijitos, nadie os engañe, en el capítulo 3, versículo 7 de 1 de Juan. Hijitos, nadie os engañe, te dice Juan. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Te lo dice bien clarito Juan. Vamos a Romanos 11, versículo 5 y 6. Te dice Pablo, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. Y ya vamos a hablar más puntualmente de la gracia. Ahora estamos viendo este video, Obras de la Fe. La segunda parte se los voy a dar en el próximo video y luego vamos a hacer un video sobre la gracia. Y después de la gracia vamos a empezar con una miniserie que les voy a contar sobre la vida de Abraham, que va a llevar más o menos 8 partes. Vamos a ver muchísimas cosas sobre la vida de Abraham, sobre el padre de la fe, digamos, sobre nuestro padre Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham. Vamos a hacer un recorrido bien extenso sobre la vida de Abraham y te puedo asegurar que vas a saber cosas que nunca las escuchaste. Bueno, sigamos en donde estábamos.
Romanos 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y me podrán decir, ahí está, hermano Osvaldo, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Ok, amén, es verdad. Sigamos viendo, paso a paso. Vamos a ver, vamos a Romanos 2, versículo del 5 al 8. Pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Pablo, porque el arrepentimiento empieza en el corazón. Cuando el Señor te hace la circuncisión del corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ojo, ojo al piojo, como decimos acá en Argentina, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Sabemos que la verdad es según la piedad, como te explica Pablo en Tito 1:1. La verdad es según la piedad. Piedad, sinónimo de misericordia, sinónimo de justicia, sinónimo de caridad. Los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí lo tienes, obedeces a la verdad. Verdad es opuesto de injusticia. O sea que injusticia es opuesto de justicia. Verdad, sinónimo de justicia. Está muy claro. Acá vemos que Pablo sigue con la línea de Jesús, de hacer, de obrar. Pero Pablo dice que... Momento. Vamos a ver ahora qué dice Pablo. Vamos a meternos de lleno. Vamos a ir al centro de la cuestión. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Te dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Y acá empezamos a desarmar el meollo. Te dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acá empezamos a desarmar el nudo. Por las obras de la ley. ¿Por qué dice de la ley si las únicas obras que existen son esas, como me han dicho muchas veces? Pero lo que vamos a leer más adelante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y Santiago, ahora después vamos a ir a Santiago 2, te dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, no somos justificados por las obras de la ley, pero sí por las obras de la fe. Ahora vamos a seguir afirmando lo que te estoy diciendo. No existe un único tipo de obras. Existen las obras de la ley de Moisés, y las obras de la fe. De eso te está hablando Pablo también. Obras de la ley y obras de la fe. Este es el motivo por el cual Pablo y Santiago no se contradicen. Porque en Santiago 2 te habla de las obras de la fe y Pablo te habla de las obras de la ley. Por eso te dice las obras de la ley. Un santurrón la otra vez me decía, no, las obras de la fe no existen, no, son las obras de la ley nada más. Entonces, ¿por qué Pablo te dice las obras de la ley? ¿Por qué no te dice el hombre no es justificado por las obras? ¿Para qué detalla de la ley?
Porque Pablo sabe que existen las obras de la fe. Está más que claro. Si no diría, el hombre no es justificado por las obras. ¿Para qué agregaría de la ley? Está bien clarito. Está más que claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe que conlleva obras. Y ya vamos a ir a Santiago 2. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por la fe que conlleva obras. Por esas obras sí somos justificados. No por las obras de la ley. Las obras escritas en las tablas de piedra. Las obras de los 10 mandamientos, que son las obras que son las no obras. Porque no hagas esto, no peques, no mires mal, no, son las no obras. Por eso te habla la palabra del fundamento de las obras muertas. Creo que Hebreos 13 me parece. Pero el fundamento de las obras muertas, porque son las no obras. Porque es no hagas esto, no hagas aquello. De eso se trata las obras de la ley. De no hagas esto, no hagas esto. Las obras de la fe te dice, haz esto, da, ama, ten misericordia, ten caridad, ten piedad. Las obras de la ley están escritas en las tablas de piedra, pero las obras de la fe están escritas en la tabla del corazón, en las tablas de carne. Esa es la diferencia. Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces te dice Pablo en un versículo las obras de la ley. Pero Pablo en Romanos 2 dice que los hacedores de la ley serán justificados. Pero claramente no está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de las obras de la ley. Vamos a Romanos 3 ahora. Y acá un versículo clave, algo que muy pocos saben. Muy pocos saben. Vamos a Romanos 3, a partir del versículo 19. Te dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, hablando de la ley de Moisés, claro, no hablando de la ley real, de la ley de la justicia, la ley del Espíritu, la ley de la libertad, la ley de Cristo, que es toda una misma. Todo lo que la ley dice, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, a los que se rigen por la ley de Moisés, que ya dejó de ser esa ley. Lo que está en la ley es para lo dice para los que están bajo la ley. Y si te vas a 1 Timoteo, capítulo 1, te dice Pablo que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no fue dada para el justo. No fue dada para el justo. ¿Y quién es el justo? Ya te lo dije hace un ratito. El que hace justicia. El que se rige por la ley macro, por la ley eterna, por la ley de la justicia, por la ley real. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen justicia. Hijitos, nadie os engañe, te lo dije hace un ratito. El que hace justicia es justo como Él es justo. Primera de Juan 3, versículo 7. Sigamos con Romanos 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley, entre paréntesis, de Moisés, es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 10 te lo explica Pablo, que existe la justicia que es por la ley de Moisés, y la justicia que es por la fe, por el obrar con fe. Ahí puedes ver claramente la existencia de las obras de la ley y de las obras de la fe. Está más que claro.
Porque nadie será justificado. ¿Por qué nadie será justificado por las obras de la ley? Te dice Pablo, porque te lo dice muchas veces Pablo. Nadie será justificado por las obras de la ley. Nadie será justificado por las obras de la ley. De Moisés, claramente. ¿Por qué? Te voy a dar 4 razones. ¿Por qué nadie será justificado por las obras de la ley? De la ley de Moisés. Solamente de versículos que están escritos en Gálatas. Sin meterme en Hebreos. Sin meterme en Hebreos. Hebreos 5:4 te dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Yo más bien diría, los que por la ley de Moisés intentan justificarse, o intentan cumplir, o intentan hacer. Los que por la ley os justificáis, o intentáis justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si caes de la gracia, tienes que buscar ser salvo por obras, por la ley de Moisés, la ley que nadie pudo cumplir. Y ahora después, vamos a ver, ya lo hablé en el video pasado, pero ahora te lo voy a leer de vuelta. Segunda razón, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, bajo anatema. Por eso nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Tercera razón, Gálatas 3:12, y la ley no es de fe. ¿Y qué te dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Gálatas 2:21 te dice: no desecho la gracia de Dios, te dice Pablo. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, la justificación, entonces por demás murió Cristo. Es tan simple una vez que entiendes el engranaje. Sigamos con Romanos 3. La justicia que es por medio de la fe, te explica Pablo ahora en el versículo 21. Aparte de la ley, entre paréntesis, de Moisés, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, la que es por la fe. La que es por las obras de la fe, no la que es por la ley, no la que es por la ley de Moisés, ni por las obras de la ley. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Para los santurrones que creen que pueden dejar de pecar, que pueden vencer el pecado, como dijo la otra vuelta un santurrón, porque el pecado ya no se enseñorea a nosotros, aduciendo a que aquel había vencido el pecado, aquel había podido dejar de pecar. Entonces, ¿para qué murió Jesús, no? Si hubiera sabido Jesús que iba a haber hoy día, iba a haber un grupo selecto que iba a poder vencer el pecado, no hubiera muerto Jesús, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ahí está, hermano Osvaldo, ahí está, no tengo que hacer obras, somos justificados gratuitamente. Momento. Así es el cristiano promedio, cristiano vago, que no quiere hacer nada. Somos justificados gratuitamente. Ya Jesús hizo todo. Ya murió en la cruz. Ya. Saludos, hermano Marcelo. Igualmente, bendiciones. Seas bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Un placer también que estés aquí congregado con nosotros. Pero es así, el cristiano promedio es así. Ya no tengo que hacer nada. Jesús lo hizo todo. Él murió en la cruz, cargó con nuestros pecados. Ya no tengo que hacer nada. Solo tengo que vivir bendecido, prosperado y en victoria. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero bendecido por su gracia por medio de la fe. Y ahora lo vamos a ver después. Es por gracia, es por fe para que sea por gracia, te dice la Escritura.
Ojo, gratuitamente, por gracia, pero por medio de la fe. Y la fe conlleva obras. Ahora lo vamos a ver después. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué propiciación? Una acción agradable a Dios que hacemos para moverlo a misericordia, para moverlo a piedad. Te lo dice Daniel 9, cuando está hablando de las 70 semanas de Daniel. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, al que es de la fe de Jesús. Por eso Pablo te dice, nadie será justificado por las obras de la ley, porque Jesús justifica al que es de la fe, y la fe conlleva obras, como lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a Santiago 2. Por eso te explico que existen las obras de la ley, pero también existen las obras de la fe. Versículo 27. ¿Dónde pues queda la jactancia? Como muchos se jactan, muchos religiosos, muchos santurrones, yo no peco, yo pude vencer el pecado, yo ya no peco, yo merezco. Como le preguntas a un religioso, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Sí, yo creo que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo no hago nada malo, yo no mato a nadie, yo no maté a nadie. Muchas personas creen que pueden ir al cielo por mérito propio, por lo que ellos hicieron o por lo que ellos dejaron de hacer. ¿Dónde pues está la jactancia? Te dice Pablo. La jactancia en sí, yo merezco ir porque no peco. Queda excluida, te dice Pablo. Queda excluida, queda fuera. Como te dice Pablo, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Él tenga misericordia. No es por mérito, es del que Él tenga misericordia. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la gracia, cuando vayamos a fondo en el tema de la gracia. Queda excluida, te dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, ¿por la ley de Moisés? No, sino por la ley de la fe, por la ley real, la ley eterna, la ley de la justicia. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y te lo vuelvo a remarcar, obras de la ley. Sí es justificado por fe, por las obras de la fe, pero sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, te dice Pablo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe. Él justificará por la fe. Ronald, seas bendecido en el nombre de Jesús. Buenos días, soy pastor, dice, y dependo de los diezmos. Los diezmos, yo ya hablé, no quiero desviarme del tema, pero no hablé puntualmente de los diezmos todavía acá, pero sí he hablado de los diezmos aquí en TikTok, pero no quiero desviarme de los diezmos, pero los diezmos nunca fueron dinero. Los diezmos eran alimento, era semilla, eran animales. Nunca fue, el diezmo no es exigido, no se impone. Y ahora es justicia, es caridad, es misericordia, es piedad. Son ofrendas y no se pide, no se demanda. O sea, sí puedes pedir, pero no es demandado. No es demandado. No es impuesto, no es algo que es impuesto. Te lo explica Pablo en 1 Corintios 9, en 2 Corintios 9.
Ya vamos a hacer un video hablando de eso. Vamos a seguir con esto para no desviarnos del tema. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Te habla de la ley de la justicia, la ley eterna. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, te dice Pablo. ¿Cómo sé que está hablando de la ley de la justicia? Porque te habla de, luego por la fe invalidamos la ley. Recordamos lo que te dice Pablo en Gálatas 3:12, que te dice, la ley no es de fe, hablando de la ley de Moisés. La ley no es de fe. ¿Por qué la ley de la justicia? Lo mismo que te dice Pablo, que dice Jesús, perdón, en Mateo 23:23. Exacto, hermano Charlie, el diezmo en dinero no es bíblico, pero tampoco es bíblico a esta altura, porque ya el diezmo caducó, porque el diezmo era parte de la ley de Moisés, el diezmo que es por la justicia, que era por la ley, el diezmo era por la ley de Moisés. Vamos a Santiago 2 ahora, vamos a Santiago 2, a leer Santiago 2. Hermanos míos, te dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas, eso para los que miran de lejos al pecador, que creen que se van a contagiar del pecador como si ellos no pecaran. Pero bueno, hay muchos que creen que si se acercan al pecador, que el pecado se les va a pegar, o que los demonios se les van a pasar, van a salir del otro y se van a meter dentro de uno. Como dice Isaías 65, los que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. ¿Y qué dice Dios? Esos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Humo en mi furor, te dice Dios. Los que dicen así, no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Bueno, ese por lo menos lo deja entrar, porque en muchas sinagogas directamente no dejan entrar a la gente de la calle. No hacen acepción de personas. Estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Te dice Santiago. Jueces prevaricadores. ¿Qué es un juez prevaricador? De lo que te habla Daniel 9 también. Un juez prevaricador es un juez injusto a sabiendas, sabiendo que va a cometer una injusticia. La comete a sabiendas. Eso es un juez prevaricador. Como te dice Lucas 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque si en su corazón tiene cosas buenas, no puede sacar cosas malas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque no tiene otra cosa para sacar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como te dice también Juan el Bautista, el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Es así de simple. Versículo 5, Santiago 2. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo?
Dios eligió a los pobres de este mundo. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús cuando habló del camello pasando por el ojo de la aguja? En la parábola del joven rico. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico entre en el reino de los cielos. Y los apóstoles le dijeron, Dios mío, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué les contestó Jesús? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ay. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Que el hombre, que Dios, le cambie el corazón al hombre para que se pueda despojar de lo que tiene. Y de esa manera hacerse de tesoros celestiales. Para el hombre no es posible, pero cuando tienes a Cristo morando dentro, sí se vuelve posible, porque es Él el que lo hace posible, no tú. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y por lo consiguiente ricos en obras de la fe, no en las obras muertas de la ley de Moisés? Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, te dice Santiago. ¿Por qué? Porque dejan morir al pobre. Porque el cristiano promedio tiene sangre en las manos. El cristiano promedio tiene sangre en las manos de haber dejado morir al pobre. A ver que voy a hacer la verificación que pide TikTok. La verificación, a ver. Ahora sí. Porque el cristiano promedio tiene sangre en sus manos. Porque, a ver, ante los ojos de Dios, no tienes sangre solamente en las manos cuando agarras un cuchillo y se lo clavas a alguien y le quitas la vida. No, cuando dejas morir al pobre. Y tienes con qué hacerlo y no le das. También te es contado como un asesinato. Está en Jeremías 2, versículos 34 y 35. Está en Jeremías 7, versículos 5 y 6. Y en Jeremías 22, creo, también. Cuando dejas morir al pobre de hambre, también te es contado como asesinato. Cuando tú chismoseas de tu hermano, cuando tú detractas de tu hermano, cuando tú hablas mal de tu hermano, también eres un asesino. Te lo explica Levítico, te lo explica Deuteronomio. No necesitas asesinar a alguien en su cuerpo para ser visto, para ante los ojos de Dios ser considerado un asesino. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, versículo 6. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Por qué la ley real? ¿Por qué se llama la ley real? Porque es la ley para los reyes y sacerdotes. Porque nosotros estamos llamados para ser reyes y sacerdotes para Cristo. No estamos llamados para que tengamos un sacerdote, para que tengamos un pastor. Estamos llamados para nosotros ser reyes y sacerdotes. Metamos un paréntesis. Vamos a Éxodo 19, versículos 5 y 6. Lo que te estaba diciendo hoy. Lo que dijo Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si oyeres mi voz y creyeres en fe y guardares mi pacto, guardares mis mandamientos. Y no está hablando de los 10 mandamientos del monte Sinaí, por favor.
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo mismo que dice dice Pedro en primera de Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Y también te lo dice Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque es Él el que te lava de pecados. Tú no te puedes lavar a ti mismo porque dejes de pecar. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él nos hizo. No te hiciste tú. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ya nos hizo, no nos va a hacer. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 5 te habla de lo mismo. ¿Y qué dice Jesús? En boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Por eso dice la palabra que nosotros estamos con Cristo sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Porque ya nos hizo reyes y sacerdotes para Cristo. ¿A quiénes? A los predestinados. A los que ya fuimos predestinados. Por Cristo. Por Dios. Cerramos paréntesis. Volvamos a Santiago 2. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, te dice Pablo. O sea, te está hablando a los que aman solamente a los de su congregación nicolaita. A los que sí, solamente a los de mi congregación, a los de mi religión. Cuando Jesús nunca te dijo eso. Jesús te dijo que ames a todos. Ya lo he hablado en otros videos. Jesús te ha dicho que ames a todos. Que ames a tu familia, que ames a tus hermanos, que ames a tus enemigos, que ames a tus amigos, que ames a todos. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén, hermano Mario, exacto. En Romanos también lo dice. El que no hace acepción de personas, exacto. Quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y ya voy a hablar más extensamente cuando haga una miniserie hablando sobre la verdadera ley de Dios. Pero acá te habla de la ley de Moisés, para los que quieren cumplir la ley de Moisés. ¿Qué te dijo Pedro en Hechos 15? Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés ya caducó. Hebreos 7 te lo explica. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que también haya un cambio de ley. Ya caducó. Pero muchos se siguen llevando por la ley de Moisés. Muchos siguen rindiéndose a la ley de Moisés y al viejo pacto. Las religiones lo hacen. Cuando te enseñan los 10 mandamientos.
¿Qué es parte de la ley de Moisés? Cuando te enseñan que sos salvo, que eres salvo por obras. Cuando las obras es una consecuencia de que ya eres salvo, es una manifestación de quién eres. Versículo 11 de Hechos 15, Pedro: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, como ya lo vamos a ver cuando hablemos de la gracia. Versículo 11, volvemos a Santiago 2, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Por eso es que nadie puede cumplir la ley de Moisés, porque son 613 leyes más los 10 mandamientos. Y si uno que incumplas, te haces culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Moisés. Así hablad y así haced, te dice Santiago, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, la ley del ágape, la ley de la justicia, la ley real, la ley del Espíritu, la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, que no hiciere justicia, que no hiciere piedad para con su prójimo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo mismo que te dice en Mateo 23, 23. Y habéis dejado lo más importante de la ley, dijo Jesús: la justicia, la misericordia y la fe. Es hermoso, qué hermoso, cómo encaja todo de una manera perfecta. Vamos al versículo 14 y acá empieza puntualmente de lo que venimos hablando en este video. Hermanos míos, te dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¡Wow! ¿Podrá la fe salvarle? Claro que no. Y se me viene a la mente ahora, antes de venir a Cristo yo era muy fana de mirar películas, de mirar series. Y en ese momento tenía una película, mi película favorita era una película que no es muy conocida, pero sí tiene dos actores muy conocidos. La película se llamaba Un horizonte lejano. El título en inglés es Far and Away. No es una película conocida, pero sí trabajaban en sus comienzos Tom Cruise y Nicole Kidman. Y como es y hay una escena muy particular de esa película, donde Nicole Kidman está lavando ropa y tiene la tabla, porque estaban en el campo, en Oklahoma, en el medio del campo estaban, y quería lavar con una tabla la ropa, y Nicole Kidman agarraba la ropa, era una chica bien, una chica de plata, no les voy a comentar toda la película, y agarraba la ropa así, con dos dedos así, y la giraba así dentro del balde con agua. Y viene Tom Cruise, que era todo lo contrario, era un chico de pueblo, un chico pobre, y le dice: para lavar la ropa, para obrar, te tienes que mojar las manos, le dice. Y agarra la ropa y le dice: tallas y enjuagas, tallas en la tabla, tallas y enjuagas, tallas y enjuagas. Y ya enojado, y Nicole Kidman se reía. Pero ¿a qué voy con esto? Perdón que me fui a la predica, pero ¿a qué voy con esto? Que para tener una fe saludable, una fe que sirva, una fe que aproveche, tiene que ser con obras. Te tienes que mojar las manos. Te tienes que mojar las manos. Básicamente es eso. Así debe ser nuestra fe. Una fe con obras. Una fe que no la agarremos así con dos dedos. Una fe que metamos las manos
tallemos y enjuaguemos, tallemos y enjuaguemos. Básicamente es eso. Esa es la fe que debemos tener. Una fe que nos remanguemos y hagamos. En el libro de Enoc, religiosos, abstenerse. El libro de Enoc, capítulo 58, versículo 5, dice: después de esto serán enviados los santos del cielo a buscar los ministerios de la justicia, patrimonio de la fe. Se dice, la justicia, patrimonio de la fe, porque la justicia es parte de la fe, porque es parte de las obras, es parte de las obras de la fe. Las obras que no están escritas en tablas de piedra, sino que están escritas en tablas de carne, en nuestras tablas del corazón. Por eso son obras de la fe, por eso son opuestas a las obras de la ley que estaban escritas en tablas de piedra. Buscar los misterios de la justicia, patrimonios de la fe, pues brilla como el sol sobre la tierra y las tinieblas están desapareciendo. Cerramos paréntesis, volvemos a Santiago 2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si tienes con qué, claramente no. ¿De qué aprovecha? ¿Dónde está tu ágape? ¿Dónde está el amor de Dios en ti? ¿Dónde están las obras de la fe? Las obras de la fe que hacen que tu fe no sea muerta. ¿Dónde están las obras que te van a justificar delante de Dios? ¿Dónde está tu fe sana? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está tu ágape? Por eso son importantes las obras de la fe. Las obras que conllevan tu fe. Si tú estás a salvo y otros están en peligro, tu prójimo está en peligro, tus hermanos están en peligro, no es tu responsabilidad salvarlos, ponerte adelante de ellos, dar la vida por ellos. ¿Qué dijo Jesús? No hay amor más grande, no hay ágape más grande que aquel que da la vida por sus amigos, por sus hermanos, por su prójimo. Esa es la justicia. Ese es el mensaje principal que pregonamos en este canal, en este ministerio. La justicia. Esa es la justicia. Y de lo que te habla 1 Juan 3. Las obras de la fe es la manifestación de quién eres. ¿Qué te dice 1 Juan 3, versículo 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, que no ama a su hermano, que no ama a su amigo, no es de Dios. O eres o no eres. A mí no me vas a convencer con liturgias, No. Te lo dice bien claro Juan. El que no hace justicia, el que no obra justicia, el que no obra piedad, el que no obra caridad, el que no obra misericordia, no es de Dios. O eres o no eres. Así de simple, así de sencillo. ¿Cómo reconozco yo un verdadero hombre de Dios? El que se despoja de lo que tiene para darle al que necesita. El que vive conforme a la equidad. Que nada tiene que ver con la igualdad. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, lo que te vengo hablando, obras de fe, obras de justicia. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe
Es una fe que no salva. Es una fe que no conlleva ágape, porque la fe debe conllevar ágape, que es el amor de Dios. La fe que obra por la caridad, porque la ley no es de fe. La ley de la justicia no es de fe, por eso la fe conlleva obras. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras atestiguan de nuestra fe. Así de simple. Las obras producen nuestra justificación, como te leí recién, 1 de Juan 3, versículo 10. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hombre vano, le dice Santiago al que cree que no tiene que obrar, que puede tener fe sin obras. Hombre vano. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, le decía Jesús a los fariseos. Y ya lo vamos a ver con más detenimiento cuando les hable sobre la vida de Abraham, dentro de 3 videos más o menos. O en Génesis 18 y 19, cuando iba caminando Jesús hacia Sodoma y Gomorra con los ángeles y con Abraham, y Jesús dice, ¿no le diré yo a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Siendo que mi amigo Abraham guardará mi camino a sus hijos y a su descendencia después de él, enseñando mi camino, enseñando juicio, justicia. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que no ves que la fe, actuó juntamente con sus obras? Actuó juntamente con sus obras y que por la fe se perfeccionó y que la fe se perfeccionó por las obras, te dice Santiago. Las obras perfeccionan nuestra fe. Está más que claro. ¿De qué te sirve decir, sí, yo tengo fe, yo creo, y estás sentado en tu casa y no haces nada? No haces justicia, no le das al que necesita, o mínimamente no escudriñas la escritura y vives en placeres mundanos, en cosas que no aprovechan para nada. ¿De qué te sirve tu fe? ¿De qué sirve? Es una fe muerta. La fe se perfeccionó por las obras, te dice. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham obró desde el comienzo. Y ya lo vamos a ver cuando veamos la obra, la vida de Abraham. Y fue llamado amigo de Dios. Hugo Andrés, ¿cómo es eso de que todos somos Cristo? Claro, amén. Todos somos Cristo. Somos el pueblo de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. No somos el Cristo, que es otra cosa. Pero todos somos Cristo, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, pero nosotros somos el cuerpo. Sigamos. Y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. ¿Ves cómo también existen las obras de la fe, aparte de las obras de la ley? Que hay muchas personas que no lo entienden. Hay muchas personas que dicen que solamente existen las obras de la ley. Y acá Santiago te dice,
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué te está diciendo Santiago? Por las obras de la fe, no por las obras de la ley. Que Pablo te repite tantas veces que nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces, aquí está la prueba de que sí existen las obras de la fe. ¿Cómo que no? Entonces, ¿de qué obras te habla Santiago acá entonces? Versículo 25. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otros caminos. Hugo Andrés, las obras son los frutos del Espíritu Santo. Por amor a Dios y al prójimo hacemos buenas obras. Amén, exactamente. Es la manifestación de quién somos. Exacto. Como te dice 1 de Juan 3. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras de la fe, obras de caridad, obras de justicia, porque ya somos salvos. Porque es la manifestación de quién somos. En agradecimiento a Él. Porque es lo que a Él le agrada. Como te dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humillado ante tu Dios. De eso hablaba Jesús cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hablaba de los 10 mandamientos del monte Sinaí como creen tantos. No, de esos mandamientos hablaba Jesús. De los mandamientos de la justicia. De los mandamientos que Él vino a predicar. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. De eso hablaba Jesús. No de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La confirmación de todo lo que venimos hablando desde el comienzo del video. O sea, las obras son el espíritu de la fe, podemos decir. Porque si el cuerpo sin espíritu es muerto y las obras y la fe sin obras es muerta, podemos decir claramente que las obras son el espíritu de la fe. Jesús, disculpe mi ignorancia. Por favor, nadie nace sabiendo. Todos estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Porque cuando yo estoy transmitiendo una enseñanza, el Señor me va revelando muchísimas cosas y yo también voy aprendiendo. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué le debemos agradecer y por qué le debemos amar a Dios? ¿Qué le debemos agradecer? Su obra redentora en el madero, que Él nos salvó, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Por qué debemos amar a Dios? Precisamente por lo mismo, porque nadie amó primeramente a Dios para que nos amara a nosotros. Y el amor que te enseña el mundo dice, no, el amor es de dos personas. Si Él te ama, yo también te voy a amar. Si vos me amás, yo también te voy a amar. Pero si vos no me amás, yo no te amo. Ese es el amor del mundo, el amor que te enseña el mundo. Pero el ágape, el amor que viene de Dios, no necesitas otra persona. Yo no necesito que tú me ames para yo amarte, para yo darte. Como dice la Escritura, ¿quién amó a Dios primero para que Él nos amara? Ese es el verdadero amor. ¿Cómo vas a saber cuando verdaderamente amaste a alguien? ¿Sabes cuándo realmente vas a saber que amaste a alguien? Cuando le des algo a alguien que sepas que no te lo va a poder devolver. Ahí vas a saber, vas a tener la certeza que verdaderamente amaste a alguien. Cuando sepas que esa persona no te lo puede devolver.
Ahí verdaderamente vas a saber. Entonces podemos ver que, por decirlo de una manera, la fe, la justicia y el ágape forman un triángulo amoroso, por así decirlo. Son indivisibles, son inseparables. Y ahora vamos a ir a Santiago 3, del versículo 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, te dice Santiago. ¿Sus qué dice Santiago? ¿Sus teologías? ¿Sus diplomas? ¿Su escatología? No, sus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Por cuanto el justo por la fe vivirá. Por eso creo que lo dice 5 veces en las Escrituras. Mas el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. Que dice, el que haga estas cosas vivirá por estas cosas que hace. No, el justo por la fe vivirá. Porque la fe es actuar conforme a lo que Dios te ha dicho. Y hacerlo y haciéndolo sin cuestionar, sin preguntar, sin dudar. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, te dice Pablo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que te dice Proverbios 2. ¿Quién es el sabio? El que recibe la sabiduría de Dios y entiende la justicia y el juicio. ¿O no? Es lo que te dice Proverbios 2. Entonces, te dice Proverbios 2, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, o sea, el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, entrare en tu corazón, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Ahí te dice. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, contienda, en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, obras para atrás, obras contrarias a la fe, obras contrarias a la justicia, obras contrarias a la caridad, obras de la ley, obras perversas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, o sea, de justicia, y de buenos frutos, frutos de justicia, frutos de la fe, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿No es cierto? Es tan simple. Una vez que el Señor te lo revela, una vez que lo entiendes, es tan simple. Por eso Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy. No se refería a un lugar donde hay guerra, se refería a la guerra que se produce en tu interior. Y ya lo expliqué en el video que dice derribando la pared intermedia. El fruto de justicia se siembra en paz. Cuando tú tienes paz aquí adentro, cuando por medio del Espíritu Santo se produjo la reconciliación de los dos opuestos, la diestra y la siniestra. Y ahí es que puedes efectuar las cosas en paz, ahí que puedes obrar en paz, verdaderamente en paz. Cuando ya no tienes esa guerra interior, que te habla también Pablo en Romanos 7, cuando te dice, porque yo queriendo hacer esto, queriendo hacer el bien, hago lo malo. Pablo entendía la guerra que se produce dentro de nosotros antes de que el Espíritu Santo haga la reconciliación de los dos opuestos.
y se corte ese tironeo de la siniestra que te quiere tirar para abajo. El alma terrenal te quiere tirar para abajo y el espíritu te quiere tirar para arriba, de donde salió, de Dios. Esa es la batalla. Por eso Jesús te decía, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y dónde está el reino de los cielos? El reino de los cielos está dentro de vosotros, decía Jesús. Dice la palabra, dice entre vosotros, pero la palabra entre es la palabra entros en griego, que significa dentro. Por eso decía, te dirán, helo aquí o helo allá. No les hagas caso, no le creáis, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Por eso ahí se produce la violencia de la que hablaba Jesús. Y para terminar, vamos a Hebreos. Vamos a ir terminando. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, y vamos a leer el primer versículo de Hebreos 6. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero en las sinagogas no te dicen nada. Nada te hablan de esto. En las iglesias, en las religiones. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tenés comezón de oír, oídos incircuncisos, como dice la Escritura. Porque debiendo ser ya maestros para enseñar la justicia, para enseñar la fe con obras de la fe, con obras de justicia. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Cuando no puedes entender lo que conlleva la justicia, lo que es la justicia, eres un niño en la fe, eres un inexperto, tienes necesidad de leche todavía. No lo dice el hermano Osvaldo, no te lo digo yo, te lo dice Hebreos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Eres un niño que todavía está en pañales, que se quedaron atrapados en no erréis, se quedaron atrapados en eso. ¿Y qué pasa con los niños? El niño siempre quiere para él, quiero leche, quiero esto, quiero el otro. El nene siempre pide para uno, nunca se preocupa por el otro. A eso hace referencia. Por eso dice, se quedaron atrapados en la leche, se quedaron atrapados en lo que es para el niño. Porque el niño siempre pide para él. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los perfectos, como te dice la versión del jubileo. Para los perfectos. Y ya, como ya les he dicho en otros videos, para Dios los perfectos son los justos. Los que hacen justicia. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque es justo. No precisa que estén todo el tiempo diciéndole esto está bien, esto está mal. Acá los 10 mandamientos dice esto. El justo no precisa eso. Es como les he contado en otro momento la parábola, por así decirlo, del perro y la correa. Es simplemente eso. El que se rige por la ley de Moisés, el que no ha nacido nuevo, es el perro que necesita la correa. Porque sabes que lo sueltas y va y te come la gallina, te rompe todo. Para eso es la ley de Moisés.
Pero para los que hemos nacido de nuevo, para los hijos de Dios, para los que han pasado por la circuncisión del corazón, para ellos es la ley de Cristo, la ley de la justicia. Esos son los perros que no necesitan la correa, porque son los perros que ya han sido amaestrados. Tú los sueltas y sabes que va a estar junto contigo, que va a correr, va a saltar, va a jugar, no va a morder a nadie, no te va a romper nada. Y esto es exactamente lo mismo. Y versículo 1 de Hebreos 6 te dice: por tanto, lo que ya les dije hace un ratito, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, adelante a la justicia, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, lo que ya les dije hace un momento, las obras muertas de la ley de Moisés, las obras muertas de los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello. Dios te dio un camino más excelente, como te explica Pablo en el final de 1 Corintios 12. Yo les muestro un camino más excelente. Y en todo 1 Corintios 13 te habla del amor ágape, de las obras de la fe, de las obras de justicia. Que así como Él tiene misericordia de ti, como Él tuvo misericordia de ti, que tú la tengas con tu prójimo, que tú la tengas con tus hermanos. Porque recuerda que tenemos un Dios recíproco. Si Él tuvo tanta misericordia contigo, cuando estabas perdidos en delitos y pecados, como la tuvo conmigo, como la tuvo con todos, ¿por qué tú no haces lo mismo y no tienes misericordia con el que necesita, con tu prójimo, con tus hermanos? ¿Por qué? Estas son las obras de la ley, o las obras muertas de Hebreos 6. Como ya te dije, las obras de la ley son las que estaban escritas en las tablas de piedra. Pero las obras de la fe, las obras de la justicia, las obras de piedad, las obras de misericordia, las obras de caridad, son las que están escritas en las tablas de carne, en las tablas del corazón. Hermanos, espero que les haya quedado claro la existencia de las obras de la fe, porque creo que fue muy claro en exponerles la existencia de las obras de la fe que tantos niegan. Obras de la ley, obras de la fe. ¿Por qué ley te riges? ¿Por la ley de Moisés? ¿La ley que dice que necesitas obrar para ser salvo? Machín Alfa. No soy testigo de Jehová. No, porque yo declaro a Jesucristo como mi Dios. No soy religioso directamente. No soy de ninguna religión. A libertad fuiste llamados, te dijo Pablo. No a meterte dentro de una cárcel, porque las religiones son cárceles. La palabra religión, la etimología viene de la palabra reliquio, que significa atadura. No me interesa estar atado. Me interesa estar en la libertad de Cristo. A eso fui llamado. A eso. Simplemente a eso fui llamado. Pero bueno, pero fui bien claro. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Está mismo escrito en la Biblia. Dios con nosotros, precisamente por eso. Porque Dios estaba con nosotros, estaba con los hombres que estaban en ese momento. Jesús estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Bueno, hoy no les voy a leer sobre el rollo sagrado de Melquisedec porque ya el video se hizo bastante extenso. Como es así que bueno, lo vamos a dejar para en el próximo video, en el próximo fin de semana vamos a continuar con este tema, porque falta la segunda parte, porque hay mucha escritura para hablar de esto. En el próximo video vamos a ver la segunda parte. Les vuelvo a recordar
que aquí arriba está el link de nuestro canal en YouTube, nuestro canal Camino de Justicia. Les pido por favor, vayan, suscríbanse y ahí tienen acceso a todos los videos que hacemos todos los fines de semana, las enseñanzas de las que hablo, les he hablado un montón de cosas. Y así como hoy les hablé de las obras de la fe, el próximo fin de semana, en el próximo vivo, vamos a hacer la segunda parte de las obras de la fe. Y después vamos a hablar de la gracia. Y después vamos a empezar una miniserie hablando de la vida de Abraham. Pero bueno, creo que hoy he sido bien claro en exponerte la existencia de las obras de la fe que muchos niegan, haciendo alusión que solamente existen las obras de la ley. Creo que hoy he sido claro y conciso. Pero bueno, ya saben que los comentarios siempre quedan abiertos, tanto acá como en nuestro canal de YouTube, para cualquier inquietud, cualquier pregunta relacionada con el tema que me quieras hacer. Así que bueno, amados hermanos, hoy por hoy damos concluido. Muchas gracias, hermano Marcelo, siempre presente en nuestros vivos. Te mando un abrazo gigantesco, seas bendecido en el nombre de Jesús, y en el próximo vivo vamos a continuar con esto. Y van a venir muchas enseñanzas de muchísima edificación. Al término de esta, como ya les dije, el próximo vivo va a ser la segunda parte, después va a venir uno hablando puntualmente de la gracia, y después va a venir una miniserie sobre la vida de Abraham, que van a ser creo que 8 videos, donde vamos a hacer un repaso por toda la vida de Abraham. Y después, bueno, vamos a ver muchísimas cosas. Y más adelante vamos a hacer otra miniserie hablando de la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, la ley eterna, la ley de la justicia. Pero antes de esa miniserie tan importante, quiero ir hablándoles de las obras de la fe, de la gracia, como lo vamos a hablar también, para sentar bases, sentar precedentes, como para ya cuando hablemos de la verdadera ley de Dios, ya hacerlos con bases para que se pueda entender mejor sobre la verdadera ley de Dios, que vamos a hacer un repaso desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso van a ser también, creo que van a ser varios vivos, donde va a ser también una revelación hermosa. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les agradezco por haber estado presentes y nos vemos en el próximo video. Abrazo gigante.